Confianza, seguridad y ser bueno en lo que haces son aspectos necesarios para trascender en esta vida. Si eres alguien de élite, necesitas transmitir que eres alguien de élite. Qué importante es saberte comunicar, qué importante es transmitirle a los demás que eres el mejor en lo que haces, y de esto se trata este episodio. En este episodio hablamos de confianza, hablamos de liderazgo, hablamos de lenguaje corporal, hablamos de cómo debes hablar en público, algo esencial para el atleta profesional. El invitado de hoy es un experto en oratoria, experto en lenguaje, influencer, creador de contenido. El episodio de hoy está tremendo y no te lo quieres perder. El invitado de hoy, Hernán Colucho. Hernán, pues muchas gracias por venir aquí. Gracias, Mike. Experto en oratoria. ¿Cómo termina una persona siendo experto en oratoria? ¿Cómo termina siendo una persona experto en oratoria? Bueno, creo que tiene que ver un poco con mi necesidad, con cómo empecé. Y yo arranqué de muy chico en una agencia de publicidad, y eso me dio un background importante porque era muy jovencito, tenía 20 años y trabajaba como cadete, como hacía todas las tareas como de viajar, de llevar sobres, ir, venir, e iba conociendo canales de televisión, radios, y ahí es donde me empezó a interesar la comunicación. Sí. Yo vengo de una historia densa, de chico, de mucho más chico, de mucha violencia familiar, donde la comunicación, me fui dando cuenta que fue lo que me iba salvando. Poner en palabras, hablar, expresarme más de grande. De chico no tenía la posibilidad, a partir de esa violencia que sufría y del bullying, y claro, yo me retraía, me iba, en vez de a expresarme, me iba hacia adentro. Claro, y después de grande entendí que la comunicación de a poco fue lo que me iba salvando. A vos te gusta mucho la psicología, la neurociencia, y esto de poder expresarme y ser lo más claro posible para lograr mis objetivos y correrme de los lugares que me hacían mal, que eran más oscuros, que cuando somos niños no tenemos la posibilidad de decir, bueno, me corro de acá. Ahora de grande sí lo tenemos. Y la comunicación y esta cosa de ser experto en oratoria, comunicación efectiva, tiene mucho que ver con mi historia de vida. Okay. Y volviendo a la agencia de publicidad donde trabajé, que fue mi primer empleo formal, aprendí un montón. Y mi jefa en ese momento, no existía el liderazgo, eran jefes, Perla Poledo me acuerdo, me dijo, vos tenés que trabajar en radio. Y me llevó a trabajar con su pareja de ese momento, que hacía un programa de fútbol, a decir las líneas telefónicas, y solamente en ese momento era línea telefónica, y a cortar llamados, y a escribir mensajes. Y ahí me empezó a gustar mucho la comunicación. Después estudié locución en Argentina. Yo soy argentino, radicado aquí en Punta del Este. Y estudiar locución me ayudó también mucho más para entender el lenguaje corporal, el lenguaje verbal, la impecabilidad de las palabras. Y después estudié comunicación. Y entre todo eso fui productor de radio, productor de tele, bueno, locutor, conduje, y todo me llevó, la vida me puso y me dijo, ¡pum!, dedícate a la comunicación. Sí. ¿Por qué crees que a veces las personas con infancias más complicadas son las que terminan teniendo historias de vida más interesantes? Porque yo creo que tener una vida, todos tenemos una historia, ¿no? Sí. Y tiene que ver con cómo te impregne esa historia en tu vida y qué haces con esa historia. Hay papás, hay padres que fallecen sus hijos y ellos no aguantan ese dolor tan inmenso y deciden terminar con sus vidas. Pero por otra parte hay padres que pierden a sus hijos y ponen una fundación para ayudar a padres que pierden a sus hijos. Sí. Entonces creo que lo importante es qué hacemos con esa historia.
cómo nos vamos construyendo, qué decisiones vamos tomando. Y vos fíjate que todo esto es comunicación. Entonces creo que las personas, todas tenemos una historia, el tema es qué hacemos con esa historia, y yo la elijo para poder ayudar a los demás en su comunicación. Para mí, la comunicación salva vidas. Sí, porque a mí me salvó. Sí, hay algo bien interesante al principio, bueno, una vez, digo, tú me vas a confirmar si es verdad o no, un principio de la comunicación es que siempre estás comunicando. Hasta cuando no dices nada, dices, ya no le voy a decir nada, hay muchas veces son los mensajes más fuertes, ¿no? Hasta Sí. el callar es una forma de expresarte. Yo se lo digo todo el tiempo. Es imposible no comunicar. Todo el tiempo nos estamos comunicando. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por más que estemos calladitos, por más que estemos en silencio, todo el tiempo vamos a comunicar. Y acá viene la gran pregunta. Entonces, ¿cómo nos estamos comunicando para lograr objetivos, por ejemplo? Y si me pongo más espiritual, y para mí la espiritualidad es ser coherente entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y todo el tiempo comunicamos antes de estar en este plano, durante este plano y fuera de este plano también. Todo el tiempo nos estamos comunicando. Y yo creo fervientemente en eso, que la energía comunica, la comunicación comunica, por supuesto, por más que parezca redundante. Y el tema es, ¿qué tipo de comunicación estamos utilizando? ¿Efectiva? ¿Asertiva? ¿Afectiva? Y sí, es imposible no comunicar. Sí. Una vez, uno de los libros que más, puedo decir, me han gustado es Judy James, El lenguaje corporal. Sí, Seguramente claro, te suena. claro. Se me quedó muy grabado un principio que dice, del 100% de la comunicación, el 7% solamente son las palabras, el 38% son el tono de voz Sí. y el 55% es el lenguaje corporal. Exactamente. Está bien interesante eso, ¿no? ¿Me podrías decir? Muy interesante. Si bien yo por experiencia empecé a soltar un poco los porcentajes exactos, pero es tal cual lo estás diciendo. El lenguaje corporal tiene más preponderancia que la voz. Con el cuerpo decimos absolutamente todo. Sí. Tenemos 7 segundos para sacarle la ficha o percibir a la otra persona a partir solamente de su lenguaje corporal, de su contacto visual, de cómo están las manos, si con la piernita está tiqui, 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 si está con los brazos cruzados, si mira para abajo, si das una charla y no podés generar contacto visual con el otro. El lenguaje corporal, sin dudas, es más del 50%, y ahora se está estudiando que el tono de nuestra voz podría ser factor del carisma. Okay. ¿Qué quiere decir esto? La musicalidad de nuestra voz es lo que va a poder distinguir el carisma o no de la persona. Una persona puede ser hegemónica, puede ser bella según cada quien, ¿no? Según la mirada. Si para todos nos resulta bella, puede ser hegemónica entonces, ¿no? Por sus rasgos, por su contextura, etc. Pero no quiere decir que esa persona sea carismática. Capaz que da muy bien en fotografía, en publicidad, pero después no tiene carisma. ¿Y cómo se empieza a medir eso? Por el tono de la voz de las personas. Okay. No por tener una voz grave o una voz agudita, sino por la musicalidad de su voz. Pausas, matices, intención, la celeridad, el ritmo. Y eso me parece súper interesante. ¿Y tú naces con un tono de voz agradable o eso sí se puede entrenar? Ponle, si alguien nace con un tono de voz que dices, madre, qué feo hablas, ¿sí se puede entrenar? Se entrena, se entrena. Yo nací con la voz muy aguda. Yo era muy agudito. De hecho, llamaban por teléfono a mi casa y me decían señora, señorita, porque hablaba todo bien. Pero en la adolescencia, no sé qué pasó, que de pronto empecé a hablar todo así. Y era toda una voz. Me decía, me acuerdo de mi tío, me decía voz de sótano, porque era una voz muy profunda y allá abajo. Claro, cuando decido hacer la carrera de locución, tenés un examen de ingreso. Y en el examen de ingreso evalúan si entras o no entras, porque se anota muchísima gente. No entré por tener voz grave. Y me dijeron, hasta que no trabajes la musicalidad de tu voz, no vas a poder entrar a la carrera de locución. Si bien tengo una voz grave,
yo hago un esfuerzo y trabajo mucho la musicalidad de mi voz para no quedarme hablando todo así, sino para ir más arriba, poder bajar y jugar con mi voz. Y a mí en redes sociales, mucha gente joven, sobre todo varones, me dicen, Hernán, o Locu, o profe, ¿cómo hago para tener la voz grave? Quiero tener una buena voz. Y escucha esto, Mike. Identifican que una buena voz es una voz grave. No, es un gran error. Una buena voz es, más allá del tono, que esto tiene que ver con tu pregunta, ¿qué herramientas vas a utilizar para que tu voz se convierta en una habilidad? Una buena dicción, articular las palabras, las pausas y lo que fui mencionando anteriormente. Entonces, una buena voz es una voz que podamos gestionar a partir de las habilidades. Sí. Es bien interesante porque yo creo que todas las personas de cierta manera queremos trascender en la sociedad, queremos de cierta manera ser reconocidos y algo, digo, tal vez desde el ego, ¿no? Pero creo que es algo que de cierta manera todos nos puede mover. Y algo que tienen en común todos los grandes líderes de la historia de la humanidad es que son grandes comunicadores. Sí. Eso es algo intrínseco del líder, ¿no? O sea, no puedes liderar a las personas si no eres un buen comunicador. Es que no podés dar lo que no tenés. Si yo te digo, ¿quieres un dulce? ¿Quieres un caramelo? Vos me decís, sí. Ah, no, no tengo, entonces no te lo puedo dar. Sí. Lo mismo pasa con el liderazgo. Si yo no sé autoliderarme, si no trabajo mis habilidades blandas, no voy a poder liderar, no voy a poder comunicar de manera efectiva. Yo siempre digo, hablar lo hacemos todos los que tenemos a disposición un aparato fonador. Pero hablar no es comunicar. Yo te puedo decir mar, isla, pino, árbol, auto, cámara, mic. Sí, estoy hablando. Sí. Pero algo incoherente. No tiene una relación lo que voy diciendo, sino una enumeración. Entonces, hablar lo hacemos casi todos. Comunicar, los que nos preparamos justamente para llegar a los demás, para cumplir un objetivo, para ser coherentes, los que sabemos estructurar lo que queremos decir, los que sabemos escuchar. Y claro, la comunicación se entrena y la comunicación sí o sí va de la mano con el liderazgo. Sí, eso está brutal. Un libro que también me marcó mucho, Anthony Robbins, Poder sin Límites. También. Habla de neurociencia y te dice que una de las cualidades más infravaloradas, que menos se perciben de los líderes, de las personas exitosas, son los niveles de energía altos. ¿Qué importancia le das a tener niveles de energía altos para poder tener una buena comunicación? Bueno, para mí la energía está muy ligada a la actitud. Pero saber cuándo sí y cuándo no también está bueno. Yo antes de llegar aquí estaba entrenando a un líder de una multinacional. Estoy en contacto directo constantemente con líderes, con CEOs, con gerentes. Y hablábamos justamente de esto. Y me decía, no, porque mi energía tiene que estar alta, tiene que estar ahí arriba, mi actitud. Me dice, no puedo caer en la frustración. Porque acababa de dar una charla frente a un gran directorio, él es uno de los líderes, y hablábamos justamente de esto. Y yo le decía, me encanta lo que estás diciendo, pero también permitite frustrarte, sentirte mal, y la energía siempre arriba, arriba, arriba. Cuanto más arriba te vas, hay que tener mucho cuidado, porque cuando caes te la pegas fuerte. Entonces a mí me gusta hablar no de control, sino de gestión. Gestionar emociones, y justamente las emociones en promedio duran 5 segundos. Si yo te digo, Mike, sos una mala persona, puedo provocar una emoción en ti. Esta emoción va a durar 5 segundos. Te puedes deprimir, te puedes reír, puedes estar contento, me puedes creer, no creer. En cuanto a lo que yo te digo a vos, la actitud es lo que va a sostener esta emoción que estás sintiendo. Lo mismo pasa con la energía. La energía va a depender de las emociones y de las actitudes que le pongas a esa emoción. Pero sin dudas la energía, cuando estamos hablando frente a público, cuando estamos llegando a ese objetivo que queremos lograr, y ahora te voy a hablar del rol, del público, el mensaje y el objetivo. La energía es indispensable para poder, como digo siempre, liderarnos,
¿Qué es liderarnos? Saber tomar decisiones, saber escucharnos, conocernos, la autocomunicación y a partir de eso que nuestra energía esté al nivel que necesitamos para lograr ese objetivo. He visto que algunos oradores tienen un trampolín ahí pequeño Sí. antes de salir al escenario, brincan un rato Sí. y salen al escenario y se comen al mundo. Yo antes de venir aquí venía escuchando en el auto música, pero no cualquier música, música que me eleve y tiene que ver con esto que decías de la energía, de estar, ayer trabajé mucho, hoy me levanté muy temprano también trabajando, salí a correr y está muy ligado a lo que decís, mi energía tiene que estar elevada, pero tengo que tener recursos para elevar esa energía. Entonces venía hasta aquí escuchando música, escuchando cumbia santafesina de Argentina, y me puse contento y me elevó la energía para ahora estar activo, para poder escuchar, para poder dar lo mejor de mí. Y esto que decías del trampolín también lo comparo con la postura del superhéroe. Sí. Antes de salir a dar una charla frente a un escenario, frente a un aula, un directorio, mirarte frente a un espejo y poder hacer la postura del superhéroe del cual te sientas identificado. Eso, el recurso de la visualización en el deporte se utiliza mucho, en todo lo que es deporte de elite, escuchar música, ponerte auriculares, escuchar un podcast que te eleve, me parece que es importante para levantar y dar con lo que necesitas. Sí, Sí, sin dudas. Es algo bien interesante. Creo que aquí en Occidente muchas veces hemos cometido el error históricamente de separar partes del cuerpo. Estudiamos el cerebro, estudiamos el corazón. Es verdad. La otra vez hablaba con el cardiólogo Martín Lombardero. Vi la nota. Buenísimo. Tu nota. Sacó su libro El corazón es consciente, que habla de la unión, que el corazón se ve afectado por lo que hay en la mente se ve afectada por lo que hay en el corazón. Y así como un pensamiento puede afectar tu fisiología y tu estado de ánimo, es bien interesante cómo tu fisiología puede afectar también tu estado de ánimo. Uf, sí. O sea, somos uno, y vos decías, ¿no? En Occidente, a diferencia de Oriente, en el budismo, ¿cómo se integra todo? A mí me gusta meditar, yo medito todas las mañanas y todas las noches de mi vida. Lo necesito, no puedo no hacerlo, ya es un hábito. Y ahí integras absolutamente todo. ¿Qué le podrías decir a esas personas? Porque parece que es tabú aquí en Occidente meditar. Parece que suenas hasta medio mamón, medio grande. Es verdad, Dices, es verdad. yo medito todos los días. A ver, ¿qué les puedes decir a esas personas que sigue siendo un poco el tabú meditar? Bien, meditar es conectar con uno mismo. Simplemente quedarte en silencio antes de levantarte de la cama por la mañana, respirar, conectar con tu respiración, sentirte, ya estás meditando. Es el momento que te vas a dedicar solamente para ti, para conectar y para tener un gran día. Y de ahí podés seguir elevando tu meditación. Podés escuchar una meditación en Spotify, en YouTube. Hay meditaciones para el dolor de cabeza, para la concentración, para dar un buen examen. Y después también hay meditaciones de silencio durante una semana. Hay meditaciones de todo tipo. Pero a mí lo que me gusta, yo soy docente universitario y a mis alumnos los hago meditar. Cuando terminamos una clase, ya no medito, ya no guío, perdón, la meditación yo, sino les propongo, a ver, ¿quién quiere guiar la meditación? Y cada vez se enganchan más. Me dicen, yo, profe, y van caminando entre todos los alumnos y van guiando esa meditación y van diciendo, cerramos los ojos, respiramos, tomamos aire por nariz, conectamos con ese oxígeno. Y a mí me encanta, porque cuando terminamos, les pido un feedback y les digo qué sintieron. Y me dicen, paz interior. Ahora sí no recomiendo que mediten muy fuerte o muy power antes de dar una charla cuando tenemos que elevar la energía, porque vamos a bajar y vamos a quedar en estado de... Al final es bien interesante porque se trata de tener el conocimiento de cómo jugar con tu energía. Sí. Qué hacer para elevarte, qué hacer para tranquilizarte, pero todo comienza por conocerte a ti mismo y eso es lo que te da la meditación, ¿no? A ver, ¿cómo estoy ahorita? Sí. ¿Me elevo, me bajo? Mira, Mike, hay tres cosas que para mí son tres pilares fundamentales para lo que hago. Esto de ayudar a las personas a que se sientan mejor a partir de su comunicación. Y la comunicación es todo.
como decíamos antes, es imposible no comunicar. Entonces hablo de 3 pilares. El autoconocimiento, conocerse uno, la autocomunicación, qué me estoy diciendo, cómo estoy actuando con respecto a mí, todo hacia uno. La comunicación empieza en nosotros, es de adentro hacia afuera. Entonces, autoconocimiento, autocomunicación y autoliderazgo. Es lo que te decía antes también. Yo no te puedo dar lo que no tengo. Un terapeuta, un coach, un psicólogo, si no tiene un trabajo interno, ¿cómo te va a compartir su conocimiento, su experiencia, sus herramientas, sus habilidades si no las puede aplicar? No quiere decir que a todos no funcione, ¿eh? Yo a veces digo muletillas, o a veces hago baches, o a veces no soy tan impecable como quisiera comunicando, Pero te das cuenta. porque soy humano, pero me doy cuenta. Entonces, la conciencia también es sumamente importante. Ser consciente de qué estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, cuál es nuestro objetivo. Y antes te hablaba de rol público, mensaje objetivo. Fíjate esto, que para mí transforma la comunicación en las personas. Mike, sos Mike todo el tiempo y esa es tu esencia. Pero no todo el tiempo tenés el mismo rol. No todo el tiempo sos entrevistador, no todo el tiempo sos amigo, no todo el tiempo sos cliente, no todo el tiempo sos coach. Identificar el rol de ese momento es lo que te va a ayudar a fluir en tu comunicación. Identificar tu rol. Saber cuál es tu público. No es lo mismo dar una charla para 10 personas, todos futbolistas, que ir a un liceo o a un colegio y hacerlo más lúdico o dar una clase de educación física. Entonces, definir tu rol, tu público, qué mensaje querés dar y qué querés lograr con todo esto. El objetivo de lo que quieras lograr para mí es fundamental para que tu comunicación sea lo más impecable posible. Entonces, clave es la comunicación. 1, definir tu rol. Sí. Definir Público. público, qué mensaje querés dar. Y el objetivo, ¿qué querés lograr? Para mí son 4 claves para que tu comunicación empiece a ser más efectiva, asertiva, afectiva y antes que nada trabajar el autoconocimiento, la autocomunicación y el autoliderazgo. Sí. Eso de autoconocimiento es clave en cualquier parte de la vida. En el deporte de alto rendimiento se pasa mucho con los atletas. Los mejores atletas, cuando el técnico le va a dar una corrección, muchas veces ya sabe que sí, ya sé que me equivoqué ahí. Uno de los atletas que más admiro, Kobe Bryant, basquetbolista. Ajá, sí, claro. Él dice que muchas veces la madurez de un deportista llega en el momento en que puedes distinguir tus errores sin que te afecten emocionalmente. Wow. Entonces, distingues tus errores, sí, pero no me vengo abajo emocionalmente, simplemente lo corrijo. Pasa lo mismo contigo, me imagino, con las muletillas, con tu oratoria, que entre más entrenas, obviamente te vas haciendo más bueno, pero siempre va a haber ese grado humano que... última frase que se me viene a la mente de Kobe, dice, yo siempre estoy en busca de la perfección sabiendo que nunca la voy a alcanzar. Es muy bueno, sí. Es muy bueno. Yo en todas las personas que entreno, hablo mucho de soltar la exigencia, que tiene que ver con la perfección, y abrazar la excelencia. Sí tratar todo el tiempo de ser excelente en lo que hago, pero cuanto más me exija, peor la voy a pasar. Y eso está 100% ligado a nuestro ego, el que quiere que seamos perfectos, el que nos quiere hacer creer que no nos podemos equivocar, que todo tiene que salir impecable. ¿Cómo hacemos? Yo ahora mismo entreno a muchas personas en media training, en cómo sentarse frente a una cámara, cómo mirar a una cámara, al entrevistador, a otras personas. Y yo en este momento estoy muy atento a que mi comunicación sea lo más efectiva posible, desde mi postura corporal. Y por supuesto que le voy a pifiar, y hace un rato yo estaba con las manos así, digo, me estoy cerrando, entonces tengo que abrir, hago un mudra, me voy a poner así, lo voy a mirar a Mike a los ojos, voy a mirar a la cámara, y lo voy gestionando en el momento. Sí. Solté la exigencia y estoy dando lo mejor que puedo. Sí. Y me voy a quedar con eso. La toalla mojada, yo la solté hace mucho tiempo, y voy a dar lo mejor de mí, voy a ser responsable de lo que digo y lo que hago, y lo que hagan los demás. Con esto, ya está. No me puedo hacer cargo. Y esto es lo que ayuda a las personas que van a ir viendo esta entrevista a soltar esa exigencia. Sí. A esas personas que nos miran
y dicen, no puedo hablar en público porque ¿qué van a pensar? ¿Está bien lo que digo? ¿Está mal? Que esté. ¿Y eso es suficiente? Preparándonos con esto que estamos compartiendo, sin dudas. Sí, totalmente. Digo, hay muchas cosas que se vienen a la mente. Un visor de fútbol de ahí de México platicándome de qué es lo que necesitaba para percibir si un jugador era bueno o no era bueno. Me decía, yo con 30 segundos de observar cómo corre un jugador, cómo camina un jugador, ya me doy cuenta si es bueno o no. Ni siquiera tiene que tocar el balón. Es por lenguaje corporal, es decir, es un visor de muchos años que ya ha visto tanto tiempo, más de 40 años dedicado a solamente ver jugadores, que me dice ya, con cómo corre, con cómo pide el balón, con cuál es su lenguaje corporal, sé si es buen jugador o no es buen jugador. Total. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, y vos fíjate, sin que hable, solamente su lenguaje corporal, Sí. porque lo que más comunican las personas es el lenguaje corporal. Hay algo que a mí me gusta muchísimo, que es trabajar la percepción, percibir al otro. Y a mí me pasa que yo sé vos cómo te estás sintiendo en esta entrevista, cuán atento estás, desde tu lenguaje corporal, mirada, gestos, manos, cómo estás ubicado. En los entrenamientos que hago online, y tengo 50 camaritas, 50 personitas, yo ya identifico quién está atento, quién está receptivo, a quién le interesa lo que estoy diciendo, a quién no le interesa. Y es lógico que eso suceda. Y el entrenamiento, en esto que decís, una persona que trabaja de eso, automáticamente se da cuenta la performance. No hace falta que meta o no meta un gol. Cómo corre, cómo camina, la postura, cómo mira a sus compañeros. Yo también trabajo, te lo contaba fuera de cámara, a psicólogos del deporte, directores técnicos, jugadores. Y voy entendiendo el trabajo en equipo, cómo funciona. Y esto que estás mencionando tiene que ver también con el trabajo en equipo. Que la persona, según su performance, no quede individual a toda esa energía que hablamos hoy también. Y ahí lo vas percibiendo. Y hay dos puntos de vista. Desde las personas que trabajamos en comunicación, poder percibir qué está sucediendo, al equipo y al individuo. Y la persona, el individuo, cuanto más tiene en cuenta esto, más va a mejorar en su comunicación corporal, efectiva, asertiva, y esto que vengo mencionando. Sí. Entonces, ahí es donde me parece que es importantísimo el autoconocimiento, mi autocomunicación, mi autoliderazgo. Creo que, bueno, no creo. Uno de los referentes más grandes de toda la historia del deporte es Lionel Messi. Sí, claro. Se acaba de coronar ya con el Mundial. Pero creo que también es un claro ejemplo de trabajo emocional. Messi antes le tiraba mucho de que bajaba mucho la cabeza en momentos difíciles. Y ustedes como argentinos son los principales que critican a Messi cuando ganaba mal. Me acuerdo si había... Yo no lo he dicho, pero sí. Sí. Cuando ganaba mal hace 10 años que decían que no ganaba nada con Argentina, digo, no todos, pero la prensa argentina le tiraba con todo. Sí, lo han matado. Y yo me acuerdo que decían eso, es que baja la cabeza, baja la cabeza, baja la cabeza. Y los últimos años de Messi con Argentina, yo en lo personal nunca vi que bajó la cabeza en momentos difíciles. Puntualmente me acuerdo del partido contra Francia en la final, cuando empatan 3-3 Francia, después de ir arriba por 2 goles Argentina. Messi en algún momento la hace así, pero rápido se para. Levanta. Sí, yo creo que sí trabajó ahí también la parte emocional, todo eso, ¿no? Sin dudas. Cuanto más vas incursionando en esto de la comunicación efectiva, media training, la asertividad en la comunicación, más vas viendo el trabajo que tienen las personas, los políticos, los CEOs. Esto que decía al principio de todo, que hablaba de mi jefa cuando estudiaba publicidad, y dije, era otra época, no había líderes. Hoy cambió el jefe por el líder. Hoy el jefe es de old school, es el que esto hay que hacerlo así, se acabó. Hoy el líder acompaña un equipo. Y claro, y todos nos vamos entrenando para que nuestra performance se empiece a elevar y poder cumplir ese objetivo. Y así, jugadores de fútbol, políticos, líderes. Y te das cuenta quién está entrenado y quién no está entrenado. Y tiene que ver con las emociones y la energía. Sí, yo estoy aquí contigo y de repente hago esto... Ya le estoy mandando un mensaje a mi cerebro. Y es lo que hablábamos antes, está todo integrado. El cerebro dice, Hernán está triste. Bueno, intensamente la película. Hago así, Hernán está triste. ¡Pum! Tristeza, tuc, se pone el botón y me empiezo a sentir mal.
es desde nuestro cuerpo, por eso la postura del superhéroe. Ajá, ¿cuáles son esas bases de las posturas que te hacen sentir mejor? ¿Qué principios comparten? ¿Puede ser columna vertebral recta o qué principios comparten? Bien, sí, postura, estar erguido, hombros derechos, mentón hacia adelante, pero todo desde la naturalidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, no podemos estar hablando así de esta manera, que sea natural, pero concientizar. Esto parte desde la base de la conciencia. Por eso es tan importante el deporte, el yoga, la disciplina que quiere hacer cada uno que tenga que ver con la postura corporal. Sobre todo para las personas que tendemos, yo soy uno de ellos, irse hacia adelante. Cuando lo concientizo, ¡tuc! Entonces, la postura corporal, la columna, los hombros que estén parejos, el mentón hacia adelante. Pasa con la voz esto. Si yo te hablo así, mira cómo queda la voz. Si te hablo así, queda de esta manera. Si voy hacia adelante, proyecto la voz hacia adelante y hacia arriba. Si estoy en una rueda de prensa y estoy hablando así de esta manera, la información que le llega al cerebro de las personas es, está todo para atrás, está mal. Por más que yo no esté tan arriba, si yo tengo el mentón erguido, sonrío no solamente con la boca, sino con la actitud gestual, con la mirada, mi voz se empieza a transformar. La musicalidad de la que vengo hablando empieza a cambiar y en definitiva este es el mensaje que le mandas al cerebro, no solamente tuyo, sino de las personas que te están escuchando. Claro, claro, claro. Está bien interesante eso. Sí, súper interesante, a Y mí me encanta. todo eso va de la mano también de tener un propósito de vida, ¿no? Creo que también es de las cosas que ahorita está cada vez la sociedad sufriendo más. Tal vez tenemos muchas herramientas, pero al final hay muchas vidas vacías, como de personas que no saben hacia dónde van. ¿Crees que es un problema sobre todo para las nuevas generaciones que pareciera que se están quedando sin propósito por algo por lo cual pueden luchar? Sí, yo acá tengo una mirada en cuanto a una nueva pandemia que es la ansiedad. Y la ansiedad es todo instantáneo, todo ya, todo en el momento, todo. Y cuando hablo de autoconocimiento, autocomunicación y autoliderazgo, eso cae. Porque esto no, ahora, ya, de inmediato. Entonces, poder conocernos, poder reconocernos, trabajar esto que estás mencionando, el propósito de vida, es poder identificar, hay algo que es muy de marketing que me encanta, problema, necesidad, solución. Cuando conectamos con esto, identificar el problema, ver la necesidad, buscar la solución, y acá hablo del marketing personal, de la marca personal, de cada uno de nosotros, empezamos a encontrar el propósito. Y para mí, cuando hablo del objetivo, hablo de el objetivo de vida también, hacia dónde queremos ir. Y yo que trabajo también con muchos jóvenes y adolescentes que están haciendo una carrera, les preguntas cuál es tu objetivo. No lo sé. Y ahí creo que nuestro rol también como formadores, como comunicadores, también en tu caso, trabajar en redes sociales, como docentes, es motivar, incentivar, formar, facilitar herramientas para por lo menos las personas que tienen la necesidad de alcanzar un objetivo. Sí. Fíjate, ese tema se viene a la mente porque a mí también me gusta mucho el budismo y toda la corriente oriental. Creo que nosotros más occidentales, más influidos por el capitalismo de tienes que conseguir cosas, muchas veces nuestro valor de éxito es regido directamente de qué es lo que has conseguido en la vida, Claro. en cuestión de capital, en cuestión de cosas. En Oriente, si tú ves a un maestro de, no sé, de meditación o alguien que hace taoísmo o alguien que hace, sí, vipassana y todo eso, muchas veces el único objetivo es estar en el presente. Es estar en el presente, estar bien en el presente. Creo que eso también puede ser un objetivo interesante, o sea, tratar de estar en el presente bien, con todas tus aptitudes, estar lúcido, estar fuerte físicamente, tener lucidez mental y tener ciertos objetivos, pero tampoco poner tu valor como persona en la consecución de esos objetivos, ¿no? Es bien interesante lo que compartís y me encanta y es lo más difícil para todas las personas. Si yo te dijera, Mike, simplemente sé. No, pero pará, después hay que editar y hay que grabar.
Y cuando logramos, y la meditación nos lleva mucho a eso, simplemente ser. Y si subimos la apuesta, Joe Dispenza, un gran autor, propone, deja de ser tú, dejar de ser uno mismo, soltar el ego, poder conectarnos de verdad con nosotros, alejarnos de todo y quedarnos en un lugar donde no necesitamos nada. Por supuesto, necesitamos un montón de cosas, ¿no? En este mundo, en este plano. Pero cuando logramos simplemente ser, todo empieza a cambiar. Y cuanto más conectamos con eso, y realmente ahí ya creo que nos estamos elevando para empezar a conectar más con nosotros mismos. Sí, eso es también una práctica como de filosofía. Deja de ser tú. Muchas veces nuestra personalidad es consecuencia de todo lo que hemos vivido, ¿no? Del lugar donde nacimos, de la familia que nos tocó, de la cultura que nos tocó. ¿Sí crees que realmente hay algo intrínseco de cada personalidad? ¿Sí crees que realmente puedes conectar con una parte 100% genuina sin influencia de todo lo que te tocó vivir? ¿O sí estamos eternamente condicionados por nuestro ambiente? Sos muy bueno preguntando, Mike, muy bueno. Te voy a dar mi punto de vista. Vamos a estar impregnados durante toda la vida con nuestra historia. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiar? Y cambiar no quiere decir que nos olvidemos de la historia, pero sí gestionar a partir de herramientas, distintos tipos de terapia, meditación, quien quiera su religión, autodidactas leyendo libros, para salir de ese lugar. Pero sí vamos a estar impregnados toda la vida por nuestra historia, por lo que te ha marcado. Y la gran pregunta es también, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo usamos a favor para progresar? ¿Qué es lo que hago yo? Y vamos, es un laburo de toda la vida, ¿eh? No es tipo, listo, hice terapia, ya está, me liberé de... Es un trabajo de por vida. Y esta también es mi percepción y es mi punto de vista, que nos hicieron creer que venimos a esta vida a ser felices. Las bolas. No, venimos a esta vida a laburar. ¿Por qué? Estamos yendo al gimnasio, estamos comiendo sano, nos estamos nutriendo, estamos haciendo terapia, tenemos que dormir temprano, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y todo el tiempo estamos gestionando para sentirnos bien. No es que llegamos acá y no hay que hacer nada para sentirse bien, estar pleno y conectar de a ratos con la felicidad. Es un laburo enorme estar bien. Y con esto digo, es un trabajo de toda la vida porque creo que venimos a esta vida a trabajar. Es muy interesante eso, venimos a trabajar y eso creo que los neurotransmisores y las hormonas de nuestro cuerpo a veces lo respaldan. Si te vas a la dopamina, que es placer, te lleva al cielo, pero también el vacío es bien grande después de tanto placer. Y la serotonina, que es lo que te mantiene a un nivel de felicidad, siempre viene después de esfuerzo, o casi siempre viene después de esfuerzo. Sí. Por ahí puede ser un poco las claves, ¿no? De la importancia de laburar. Sí, sí, para mí es clave y acá también quiero hacer un apartadito que es, no todo el mundo puede trabajar o puede con una meditación. Hay gente que se tiene que medicar bajo psiquiatría, médicos, porque hay una patología de por medio, pero yo tengo muchos amigos y amigas médicos donde cada vez se conecta más más allá de una medicación que puede necesitar una persona por una patología psiquiátrica, por ejemplo, la importancia de conectar con todo esto que estamos hablando, con la meditación, con conectar con uno mismo, a mí me gusta mucho hablar también de somos lo que nos rodea. Yo te voy a poner un ejemplo. Viví en Argentina durante toda mi vida, trabajando en medios de comunicación allí, y mi última etapa vivía con acidez, con malestar estomacal, con estudios, con chequeos. No tenía nada, ninguna patología. Es lo que decías antes. Cómo empieza a conectar el estómago, nuestro segundo cerebro. Yo me vine a vivir aquí. Nunca más tuve acidez. Nunca más estuve mal del estómago. Nunca más me resfrié. Entonces, ¿cómo influye el estado emocional
Sí. en nuestro cuerpo, pero tuvo que ver también con la gestión, con las decisiones que vamos tomando. Sí. En Colombia tuve la oportunidad de hablar con una médica especialista en Ajá. medicina oriental, se llama Lina Rubiano, Ujú. y allá manejan un concepto bien interesante que es la función se daña antes que la estructura. Es decir, cuando tú Wow. empiezas a sentir ya que empiezas a estar mal, empiezas a sentir acidez, empiezas a tener falta de energía y mala funcionalidad en ciertas partes de tu cuerpo y te vas a hacer estudios y sales perfecto, no, sí estás mal, pero la función se daña antes que la estructura. Y aquí en Occidente por eso muchas veces pasa que vas con el doctor y no, nada, todo bien, y un año después, ¡pam!, tienes esto. Sí, Entonces es algo interesante. Cuando empiezas a tener fallas en tu funcionalidad, sí es que hay algo mal. por supuesto. Y yo me formé en psicobiocoaching y entiendo cómo la emoción llega al cuerpo. Hernán, quien te habla, piensa que toda enfermedad existen, por supuesto, pero entran por una emoción, de manera consciente o inconsciente. Lo vemos muchísimo. Gente que sufre mucho por amor y se enferma. Gente que le pasa lo que sea y lo lleva al cuerpo. Mi biodecodificadora dice, lo que la boca calla, el cuerpo habla. Y ahí es donde digo, a mí la comunicación me salvó la vida. Poder poner en palabras lo que me fue pasando, lo que sentía, lo que necesitaba, es lo que me ayudó. Pero sin dudas está todo conectado y sin dudas también la emoción al cuerpo y ahí aparece el malestar. Yo trabajé mucho tiempo en televisión en Argentina, me quería ir ya sentía que cumplí un ciclo, fueron 15 años, donde no quería estar más en televisión y la productora me decía, no, te tenés que quedar, vamos a buscar otra forma. Y yo negociaba con eso, pero me quería ir y entraba en contradicción. Una parte de Hernán se quería ir y otra parte, por compromiso o por miedo, se quedaba. ¿Qué empezó a suceder? Hormigueo en mi brazo, hormigueo en mi pierna, hacerme chequeos neurológicos, a ver qué le estaba pasando a mi cuerpo. No aparecía nada. Vos fijate cómo el cuerpo se estaba quedando la mitad con hormigueo, paralizado. Un mensaje más claro que eso, como diciendo, che Hernán, vos te querés ir. La mitad de tu cuerpo se quiere ir y la mitad se está quedando. ¿Qué está pasando? Sí. Me fui y se me fue todo. Entonces digo, poder comprender esto, por supuesto con médicos, con estudios, y ahí entendí como mi emoción la estaba llevando al cuerpo. No lo podía gestionar. Está muy loco A mí me eso. pareció muy interesante eso y por eso también me encanta la bioneuroemoción, el psicobiocoaching, la biodecodificación, la neurociencia Sí. y para mí es la base. Cuanto más nos podemos adentrar en eso, yo creo que más nos entendemos. Sí. Y saber que el conocimiento está en eterna evolución. A veces pensamos que la medicina es lo que es y ya está, pero hoy es esto y en 10 años es otra cosa y en 100 años se puede comprobar que el ser humano realmente tiene el poder de autocuración. Es algo bien interesante. Tío, la medicina oriental, que tiene principios increíbles, tiene más de 5.000 años vigente, y la occidental está comenzando a comprobar hechos que la medicina oriental antes ya tenía. La biología entendió todo, la biología del cuerpo, ¿no? Y Joe Dispenza dice en uno de sus libros, no sé si en Supernatural o en Deja de ser tú, comenta y cuenta que si una persona tiene la capacidad de enfermarse, puede tener la misma capacidad para sanarse. Y tiene casos de éxito donde una persona cuenta su historia, donde se enferma y cómo a través de la meditación el conocimiento, la información, la conciencia, la medicina, se pudo sanar. Sí. Hoy hay palabras que escuchamos y nos da pánico diciendo, no, tengo esto, me pasó esto, no. Vos fíjate cómo puede calar hondo una palabra en una persona según el background, según la información que tengas. Por eso yo soy casi un fundamentalista
de esto, de conocernos, de informarnos, de comunicarnos. También se dicen que los hombres hablan poco, pero también por eso los hombres tienen más depresión que las mujeres. Muchas veces nos guardamos, ¿sí, no? Sí. Nos guardamos adentro y casi siempre, digo, no es generalizar, obviamente todos somos diferentes, pero muchas veces las mujeres tienen más facilidad de expresar lo que sienten y el hombre muchas veces tiende a callar. Y eso lo descubre Sigmund Freud con el psicoanálisis, cuando él simplemente se da cuenta que a través de hacer preguntas al paciente, el paciente sanaba. Sí. Y dice, entonces el papel del psicólogo muchas veces simplemente es preguntar y que hable, Punto. y que hable, y que hable, y que hable, y literalmente hablar te sana. Vos lo dijiste, y cuando digo la comunicación salva vidas, es eso, hablar sana. Poner lo que te decía antes de mi biodecodificadora, la gran Eli Botti, miro arriba, pero no, vive en Rosario. Ella dice, lo que la boca calla, el cuerpo habla. Si nosotros podemos decir lo que nos pasa, lo que sentimos, es sumamente importante hablar, expresarnos. A muchas personas cuando tienen que dar un discurso, una charla, un día antes, un rato antes, le duele la garganta. ¿Por qué? Porque no sienten la capacidad de expresar con claridad. Queda alojado acá. Y si queda alojado acá, claro, me pasa eso. El dolor queda aquí. Si yo lo puedo expresar, lo puedo hablar, lo puedo hacer consciente, probablemente no me duela la garganta. Está muy loco también. Sí, es maravilloso, maravilloso. Y podríamos hablar horas y horas porque todo comunica. Sí. Todo. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras actitudes. Hablando de que todo comunica y hablando puntualmente de deporte, tengo muy buenos amigos que son peleadores profesionales. Ahí, digo, en Argentina también, pero en México también se nos dan muy bien los deportes de pelea. Y en el mundo de la pelea se dice, claro que tienes que ser bueno peleando para ser profesional, Claro. pero es aún más importante saberte vender. Tú puedes ser muy bueno, pero si la gente no te quiere ver, si la gente no se identifica contigo, si tú después de la pelea te ponen el micrófono en la boca y no dices nada, no le sirves para la empresa. Y eso pasa mucho. Muchas veces los mejores peleadores son los mejores comunicadores. Sí. Y pelear es consecuencia. Sí, Pero es saber, total. sabes hablar, te sabes desenvolver. Tú ves a Conor McGregor que te mueve masas y levantó la UFC a ser las empresas más importantes del mundo por cómo se expresa en el escenario. Amigos míos que son peleadores dicen, antes de cada pelea yo me pinto el cabello para llamar más la atención. Sí. Tengo que desenvolverme bien en el micrófono. ¿Tú crees que un atleta debe también de trabajar la parte de oratoria, la parte de qué es lo que proyecta a los demás? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo y estoy cada vez más convencido que todos los que tenemos un objetivo somos nuestra marca personal. Yo una vez escuché a una cantante diciendo, soy mi propia empresa. Una cantante uruguaya, Natalia Oreiro, me acuerdo, yo era pequeño, ella también. Y una vez le hicieron una nota, dijo, yo soy mi propia empresa. Y me quedé, dije, wow. Y después fui entendiendo todo. Cómo nosotros somos nuestra propia empresa, nuestra marca personal. Desde un peleador que se pinta su cabello, desde su forma de vestir, desde su comunicación. Por supuesto, está todo integrado. Tengo un amigo que dice, todo en la vida es marketing. Puede ser el mejor o el peor en lo que haces, pero con buen marketing automáticamente te convertís en el mejor. Y es verdad, somos marketing todo el tiempo y nuestra comunicación es una pata fundamental de ese marketing. ¿Cómo hablar? Yo no tengo ninguna duda que mi comunicación me abrió un montón de puertas. De irme desde trabajar en radio, trabajar en tele, venirme a vivir a Uruguay, trabajar para las empresas más importantes de Uruguay, entrenando y coachando a personas, trabajando para España, para Miami. Es por mi comunicación. Puedo expresar mi conocimiento. Yo digo, no enseño absolutamente nada. Ayudo a las personas a partir de mi experiencia, mi comunicación, las herramientas que comparto, y ese es mi marketing. Sí. Imagínate si yo estoy acá, vos me llamaste seguramente porque habrás dicho, bueno, este pibe tendrá algo bueno para decir. Imagínate si yo en las redes estoy, vamos a hablar ahora de muletillas porque para mí es muy importante. Para empezar, tus videos tendrían dos views. Claro, claro. Y ahí viene la coherencia también, ¿no? Ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y también lo que pensamos. Hay un principio interesante que es la máscara. La máscara tarde o temprano se te va a caer. Sí. O sea, es imposible tú traer una máscara toda tu vida.
Y No. para realmente construir algo grande, y más si tú eres la imagen de lo que estás haciendo, pues tienes que ser coherente con lo que proyectas, ¿no? Al final, si tú juegas un rol en redes y quieres ser otra persona en la vida real, es muy difícil tener éxito. Yo muchas veces hablo de que una persona exitosa, si agarras personas exitosas, en un 99,9% son genuinas, naturales. Son ellas mismas. Sea más cascarrabia, más enojón, menos enojón, pero la naturalidad del ser uno mismo, el ser genuino, no falla. Eso también es parte de tu marca personal. Si yo ahora terminamos la nota y empiezo a hablar todo así, ¿cómo haces para sostener eso? En algún momento se va a caer. Entonces digo, en Argentina se dice, mostró la hilacha, ¿no? Como de la costura que se ve la hilacha y ahí ves la calidad. La calidad de la persona también a partir de su comunicación. No podemos estar en postura todo el tiempo siendo quienes no podemos ser. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo genuino siempre garpa. Ahora, un tema también muy interesante. Yo siempre, bueno, no siempre, pero casi siempre que uso el teléfono mucho tiempo, me deprimo. Es algo interesante. A ver. Puedo estar bien y si uso el teléfono 20, 30, 40 minutos, coincide en que normalmente lo voy a estar viendo así. Ujú. Y estoy con una postura corporal también que invita a Total. la tristeza y estoy así. Y luego ya se me quita la energía y me dan ganas de ya no hacer nada con mi vida y me dan ganas de dormirme todo el día y tomar unas vacaciones de 83 años. Claro. Y era un día bueno y todo inició de scrollear sin sentido a veces en redes sociales. Creo que es un problema interesante que también ya hay problemas de redes sociales en todas las generaciones. Sí, sí, Hay sí, personas de claro. 70, 80 años que no dejan también de usar el teléfono. Sí, claro. ¿Tú cómo crees que debemos afrontar toda esta novedad que es el mundo de las redes sociales, el mundo de las pantallas, el mundo, pues, actual? Con una sola palabra, y es disciplina. Y a mí me pasa lo mismo. Yo no me deprimo, pero me genera mucha ansiedad. Lo siento en el cuerpo. Noche, terminé todo, miro mis redes, cómo están los valores, qué se vendió, qué no se vendió, el marketing que aplicamos, tengo un gran equipo detrás. Y claro, me quedo mirando TikTok o Instagram y scrolleando, y digo, oh, mira qué bueno, y entro y llevo. Y de repente, de estar 20 minutos, 30 minutos, mi cuerpo empieza a sentir una ansiedad como entrando en contradicción. No querer seguir scrolleando, pero sigo scrolleando porque esa persona me llevó a ver otra cosa y a ver este video y pasó esto y voy al hashtag y me lleva y lo empiezo a sentir en el cuerpo. Sí. De la única manera que puedo salir de ahí es con la disciplina. Sí. La disciplina es, apagué el teléfono, lo di vuelta, me pongo una meditación, o si todavía no comí y todavía no cené, y tengo que hacer esto y tengo que preparar lo otro, y se me va creando un lío mental, y creo que la única manera es esa, ser autodisciplinado. Agarrar el teléfono, darlo vuelta, ponerlo ahí, se acabó. Yo por lo menos no encontré todavía una fórmula de no entrar en una que no quiero, más que siendo determinante. Sí, literal. Sí. Disciplina de redes sociales. Y sí, y eso de trabajo, trabajamos con redes sociales. Sí, sí, sí. Pero A ver, es un concepto interesante, pero a veces pareciera que yo me digo a mí mismo, a ver, principio de narcotraficante, se produce pero no se consume. claro, totalmente, es así. Trato, pero la verdad yo sí considero que últimamente he tenido un problema a veces de redes. Es que es adictivo, o sea, la gente no lo dice, es muy adictivo estar en redes Cada vez sociales, más. dopamina, y termina siendo una droga, ¿no? Tienes los mismos efectos de una droga, dependencia. Yo a veces me doy cuenta que inconscientemente lo hago así, y dices, madre, hasta luego dices, ok, creo que ya estoy teniendo un problema, y bueno, ya lo estoy haciendo consciente. Pero hay muchas personas que no lo hacen consciente. A mí me ha pasado, amigos, amigas que han venido a casa y estamos así, tomando un mate, un café, y de repente, bueno, no tengo el celular a mano, qué bien, bueno. qué bueno, y de repente estás hablando así uno a uno, mano a mano, y están, Sí. y pispeo, bicho, y digo, bueno, estarán mandando un mensaje, no, y están scrolleando, Sí. y eso a mí me parece una falta de respeto. Sí. Y yo lo digo, le digo, che, me dijiste venir a casa a tomar unos mates, o estamos en grupo, dale, fulano, fulana, que no esté interesante. No, ya lo dejo, estoy respondiendo. Y eso me parece una falta de respeto, que hay gente que lo podrá manejar, hay gente que no lo podrá manejar.
pero eso me hace elegir dónde me quiero ubicar. Claro. Yo sé que mano a mano, si estoy contigo, Mike, y estamos charlando y estás... Y ya sé que la próxima no me junto porque... Pues que no- es no lo la que paso. dices, siempre estamos comunicando. Si yo prefiero estar en la pantalla que hablar contigo, pues es un mensaje de que hey, prefiero estar aquí. Totalmente, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ahí viene la disciplina de cada uno y poder gestionarlo. Y si subimos la apuesta, hoy también se habla mucho de la ansiedad, del insomnio, el insomnio provocado por las redes sociales. Estar con una pantallita, tiki, 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 información. Imagínate al cerebro todo el tiempo, info, 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 info. Te lleva para un lado, para otro, todos los cablecitos, más los colores, más el estímulo constante, la excitación, la ansiedad. Todo eso que sucede, me voy a dormir, no me puedo dormir. Y no, obvio que no vas a poder dormir, ¿no? Sí, eso también me pasa a mí. Sí. Me sé la teoría, pero yo trato de ser coherente en todo y justo ahorita estoy en ese momento en el que tengo que disciplinarme más con el tema de redes. Es como, al final es mi trabajo y también en eso estoy, pero el trabajo se termina convirtiendo en una hora de scrollear. Para mí son horarios. Son horarios. Decir, me voy a dormir 10 de la noche, sé que puedo scrollear si quiero, porque no lo puedo evitar, hasta las 8 de la noche. Sí. A partir de las 8 de la noche, si quiero, puedo mirar, incluso no se recomienda, pero una serie, una película, leer un libro. Esto si queremos tener mejor calidad de vida. Hay unos lentes también buenos de luz. Sí, lo de los puntitos, sí. Digo, queremos tener mejor calidad de vida, está bueno. Cada tanto agarrar y scrollear justo antes de dormirnos, bueno, está bien. Digo, que sea armonía, ¿no? Que sea un equilibrio. Sí. Y ahorita que tocas el tema de cuando te metes a redes sociales y tienes tantos estímulos y de la nada un canguro peleando, Cristiano Ronaldo metiendo goles, recetas de cocina, un koala abrazando un árbol y tú piensas que estás descansando, pero tu cerebro está procesando tantos estímulos que también por eso te cansa ver redes sociales. Sí. Si tu descanso de laburar es ver redes sociales, vas a regresar más cansado a laburar. Sí, por supuesto, claro, claro. Fíjate, ahorita estoy viendo seguirlo, es algo que a veces me pasa. Digo, trabajo duro una hora, me echo 5 minutos de puras estupideces Claro. y luego regreso más cansado. Sí, y es lógico, ¿no? Porque nuestro cerebro y nuestros estímulos, nuestros sentidos, están todo el tiempo, siguen laburando. Es como, imagínate, tipo, esas calecitas a mano para niños que vos le das o algo centrífugo. Para mí la mente funciona de esa manera. Vos lo soltás y no paró. Eso sigue dando vueltas. Y la mente sigue con toda esa información que va y que viene. Y si no está gestionado, te puede durar un tiempo largo, podés dormir mal toda la noche o podés quedar días necesitándolo. La adicción a las redes sociales. Sí, totalmente. Sí, claro. Tú como docente que estás tan metido en el mundo educacional, Ujú. digo, todo está en constante evolución, ¿no? Todo en Todo. esta vida, me hice bolas por esto, pero todo en esta vida está en constante evolución y la escuela creo que va a dar también ya ese salto de evolución. ¿Tú cuáles son las cosas que crees que podemos mejorar en el sistema educativo? Muy buena pregunta. Yo creo que en el sistema educativo, a nivel general, darle el espacio a los alumnos para ser escuchados. Creo que eso es primordial y en las universidades, que voy dando charlas, que voy trabajando, siempre llega este mismo dolor comunicacional. No se sienten escuchados. Y no hablo de si se quejan por un examen, por un parcial, siempre va a suceder eso, pero a mí me gusta generar espacios para que todos nos podamos comunicar. Cuando llegué aquí en Uruguay, en Punta del Este, a la universidad, entro al aula, 30 alumnos y alumnas, y dije, buen día, ¿cómo están? Bien, 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 bien. Ahí me detuve y dije, necesito saber cómo están. Como diciendo, ¿y este qué le pasa? Hicimos una ronda y les pedí que por favor se comunicaran, que quería saber quién era cada uno, cómo se sentía, cómo estaban, quiénes se sentían obligados en hacer una carrera por un mandato, quiénes la hacían porque querían. Y yo no sé si les transformé la vida, pero tuve una muy buena evaluación
al final del curso, justamente porque se sintieron escuchados, no ese día, sino en todo el proceso que hicimos, ¿no? Más allá de enseñarles a hablar, del pitching, de la comunicación efectiva y todo lo que hago. Pero me parece que en la docencia, y esto lo podemos llevar a lo corporativo, lo podemos llevar a lo social, a lo familiar, poder escucharnos y reconocer cuáles son las necesidades que estamos teniendo, a mí me parece primordial, me parece la base de todo. Sí, a veces parece que la escuela es como más régimen militar, ¿no? Haz esto, tareas. Creo que también cada persona aprende de manera diferente. Sí. Es un tema interesante y polémico, pero ahorita hay mucho déficit de atención mal diagnosticado. Sí. Muchas veces simplemente la persona tiene una inteligencia diferente, Total. tiene desarrollada más la parte sensitiva y por eso te da ansiedad estar escuchando y viendo siempre un pizarrón. Necesitas más tocar, más sentir. Porque es algo interesante. Yo también me ha tocado ver muchos jugadores que me dicen, no, yo tengo déficit de atención. ¿Diagnosticado? Sí. Ah, ok. Oye, pero cuando juegas fútbol, ¿te logras enfocar o no? No, ahí sí. Ah, entonces no tienes déficit de atención. No. Claro, hay que separar el negocio en el que se convirtió, que vamos todo. Yo cada vez tengo más amigos, más gente, más conocidos con déficit de atención, con TDAH, bueno, mucha gente diagnosticada con autismo. Está bien, hoy quizá podemos tener más información, más acceso a los estudios, pero también lo hablo mucho con mis amigos médicos, es una línea muy delgada, donde esto que decís, el déficit de atención, según dónde, según cuándo, según cómo, entonces ahí está la responsabilidad profesional, ¿no? Sí. De un diagnóstico. Pero esto también que vamos hablando, la ansiedad, esto de capaz que hay una materia que no me gusta tanto, me voy a encerrar en mí, me voy a abrir un poco más. Hoy está como muy al orden del día, ¿no? Sí. Y volviendo a la docencia y a la responsabilidad, como docentes, como líderes, como comunicadores, creo que nuestra responsabilidad es abrir espacios. Sí. Abrir espacios donde todos tengamos la misma posibilidad de comunicarnos. Se dice que tú no sabes algo hasta que lo puedes enseñar. Es muy bueno, nunca había escuchado esa frase. Sí, es como, a ver, si Es realmente bueno. eres experto, a ver, enséñame. No, es que es difícil. No, entonces no eres experto. Es bueno. ¿Tú consideras que te has vuelto más experto desde que eres maestro? Yo les agradezco a todas las personas que entreno, tanto en la universidad como en las empresas, y yo muchas veces les digo, yo les debería pagar a ustedes, son mis mejores maestros. Sin dudas, la experiencia que voy teniendo es a partir justamente de todo el feedback, del dolor comunicacional de las personas. Llegan personas a mí porque tienen pánico de hablar en público, porque quieren mejorar su comunicación, porque se frustran antes de hablar en público, porque no pueden enviar un mensaje de WhatsApp, porque tienen muletillas, porque sienten inseguridad, porque no confían en ellos cuando tienen que hablar frente a otras personas. Entonces, el abanico es tan grande de las personas que llegan a mí que yo aprendo mucho cuando llegan y cuando empezamos a trabajar. Y yo siempre, otra cosa que pido, siempre es feedback. ¿Qué les parece mi entrenamiento? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va el proceso? Y salen cosas maravillosas. Y no tiene que ver con que me digan, sos muy bueno en lo que haces. No, tiene que ver con el feedback constante de mejora, de ver fortalezas, los puntos a mejorar, las debilidades. Sí, y es un aprendizaje constante. Yo estoy aprendiendo mucho aquí también. No, yo también. De cada cosa que va sucediendo. Sí. Y seguimos hablando de comunicación. Sí. Todo es comunicación. Todo es comunicación. Y al final eso también es un poco el sentido de la vida, ¿no? Aprender a través del otro, es reflejarte, tanto cosas buenas. Por ahí dicen, no sé si estás de acuerdo o no, pero dicen que lo que no te gusta del otro es algo que tienes que trabajar internamente. Sí. No sé, hay ciertas cosas. Si yo veo que la otra persona, no sé, tiene un grano que no me gusta, pues no necesariamente, no sé, es algo interesante. Sí. Pero siempre nos estamos reflejando en los demás, tanto para bien como para mal. Si tú te ensimismas, pues te vas a estancar también. Es muy interesante vivir en sociedad. Eso es bien interesante. Y yo siempre digo que si vamos por la calle y de repente alguien te dice, sos un idiota, maneja bien o lo que sea, si te enganchás con eso, te frustra, te enoja, sonaste.
hay algo que tenés que trabajar. Si vos vas caminando por la calle y te dicen, ¡hey, idiota, yo qué sé! Y te reís y seguís caminando, es porque ya lo tenés trabajado, porque hay seguridad. Y acá viene esta frase que dice, todo lo que diga Pedro de Juan tiene más que ver con Pedro que con Juan. Sí. Yo todo lo que te diga vos, Mike, ¿desde dónde te lo digo? Desde mi percepción, desde mi conocimiento, desde mi background. Yo te puedo decir, sos una mala persona. Y vos podés decir, yo no me siento así. Sí. ¿Me habilitás o no me habilitás? Sí. Y todo lo que te dice Hernán, en realidad, es desde mi punto de vista. Por eso yo digo, la verdad verdadera no existe. No existe. Son puntos de vista. Es una combinación entre la verdad de todos. Está muy interesante. Sí, y esto que vos decías antes también, de cuánto puede diagramar a una persona toda su experiencia personal. Muchísimo. Por eso es tan importante la gestión y el trabajo, pero todo lo que yo pueda decir de cualquier persona tiene que ver con toda esa información que traigo Sí. y con lo que probablemente no tenga trabajado. Yo creo que cuanto más trabajo tenemos encima, es cuanto menos nos molesta nuestro alrededor. Sí. Cuanto más dejamos pasar las cosas y está todo bien y entendemos que cada uno es como puede ser. Y acá viene un libro que recomiendo siempre, a ver si lo leíste, Los 4 Acuerdos, Sí. del doctor Miguel Ruiz. Sí, sí. No tomarnos nada personalmente, no hacer suposiciones, ser impecable con nuestras palabras y dar lo máximo que podemos. Sí. Pero sobre todo esto, no tomarnos nada personalmente, no suponer. Y eso para mí es un manualcito de vida y de comunicación que yo trato de aplicarlo todo el tiempo. No me tomo nada personal. Sí, está buenísimo. Y ahí, llegas a la conclusión de que la autoestima no tiene nada que ver con lo de afuera, tiene todo que ver con lo de adentro. Está el sonado caso de la chica que es guapísima en secundaria y todos dicen que es guapísima y ella se siente fea. Por supuesto. Está el jugador de niño que todos dicen que es malo, pero él se siente que es bueno y termina siendo profesional. Total. El autoestima tiene mucho que ver con con las creencias, con el autodiálogo. Es importante también desde casa. Muchas veces, Sí. si un papá, si un padre, madre, le enfoca a su niño que es el mejor y lo respalda con una disciplina, muchas veces esos niños trascienden. Sí. Hay un tema interesante de eso. Hay un libro que se llama Peak, de Anders Ericsson. No lo leí. Es un libro, la verdad, no tan famoso, pero me gustó mucho. Ajá. Es de Anders Ericsson, un psicólogo. Pic. Peak, es cumbre en inglés. Ajá. Y estudia pues, los casos de los mejores atletas del mundo, los mejores músicos, Wow. Empezó estudiando violinistas, luego se fue a estudiar los mejores ajedrecistas, Ajá. y luego hizo una locura de estudios. Muy Y bueno. llegó a la conclusión de que, muchas conclusiones interesantes. Ujú. Pero hay un estudio que evalúa a los jugadores de la NHL, los jugadores de Ujú. hockey y de la Ajá. Liga de NHL de Estados Unidos y Canadá. Y algo bien interesante, que más del 80% de los jugadores nacieron entre los meses de enero y marzo. Y dices como, ok, Wow. ¿por qué? Y al principio pues, es algo que no puede parecer sin sentido, una casualidad, pero no es casualidad. Arriba del 80% entre enero y marzo. Y ya si te vas a analizar, a desmenuzar todo eso, te vas a que en la infancia los equipos son anuales. Enero y diciembre. La categoría 2010, la categoría 1990, es de enero a diciembre de un mismo equipo. Y como es un deporte tan físico, el niño que nació el 1 de enero le saca mucha ventaja al niño que nació el 7 de diciembre. Claro. ¿Y qué pasó? Desde niños le empezaron a decir a ese niño, oye, qué bueno eres, oye, se te da bien esto. Y la realidad es que no era más bueno, simplemente era más grande. Y como consecuencia, cuando llegaron a ser profesionales, arriba del 80% nacieron en los primeros 3 meses del año. Qué maravilla. No tenía este dato, Sí. esta información, pero me suena tan coherente y tan importante porque muchas personas de grandes, por ejemplo, no pueden hablar en público. Y capaz que vos le decís, yo le digo, o alguien le dice, dale, animate. Y nosotros no lo haríamos. Sabemos que nosotros dos no lo haríamos porque entendemos que hay un proceso detrás de eso y hay información que trae la persona. Y vos sabés que la mayoría de las personas que entreno, que no pueden hablar en público, es porque algún referente en su niñez los bloqueó. Sí. Padre, madre, hermanos mayores, docentes. Por eso es importante que todos los que somos referentes podamos ser impecables con nuestras palabras, en lo que le decimos al otro. El doctor Miguel Ruiz lo habla mucho de un caso de que la madre le dice a la niña que no toca bien el piano. Claro, y la frustró. Y de chicos muchos padres que le dicen,
los chicos se callan cuando los grandes hablan. Cállate vos de pito, y tal cosa. Y cuando los grandes hablan, ustedes se callan la boca. O docentes que le han dicho, y esto me pasó en la carrera de locución, que le han dicho a los alumnos por qué no se dedica a otra cosa, por qué no se pone un kiosco. Dejaban la carrera, se frustraban. Si no tenés un laburo, un trabajo personal fuerte y no estás dispuesto a desarrollar este trabajo personal, quedaste ahí. ¿Cómo una persona, un referente, puede bloquearte y frustrarte de por vida? Sí. Por eso es tan importante esto de ser cuidadosos con nuestras palabras, con uno y con el afuera. Sí, me encanta. Hernán, Sí. para ir finalizando la conversación, ¿algo que te gustaría mencionar? Que todos podamos trabajar el ser libres de ser uno mismo. Me encanta esto de sentirnos libres de ser nosotros mismos. Me parece que, más allá de una frase, es un superpoder, sentirnos libres de ser uno mismo. Sí, me encanta. Gracias. Y pues muchas gracias por venir. A vos, un placer. Sí, a la gente que nos está viendo, también gracias por llegar hasta acá. Que se suscriban, que nos sigan en redes sociales, que si les gustó, que le den like. Y pues nada, Gracias. atentos. Gracias. Muchas gracias. Un placer enorme. Me encantó. Gracias.